Gracias. Gracias, Ceci. Bueno, buenas tardes. Aquí vamos con esta última capacitación, uno de los escenarios de naturaleza extrema. Ya habíamos presentado otros destinos de Brasil, como la Amazonia y el desierto de Marañón, que son parte de este ciclo, ¿no? De lugares que no son tan visitados muchas veces, pero no por eso dejan de ser lugares espectaculares, ¿no? Pantanal y Bonito justamente se vende junto por una cuestión geográfica. Aquí ustedes ven en el mapa, lo que está en rosado son las provincias brasileñas. De aquí abajo, su capital es Corumbá, y Mato Grosso, su capital es Cuiabá. El Pantanal se encuentra justamente bien aquí en el medio y Bonito aquí al sur. Por una cuestión simplemente de logística, nosotros trabajamos más con el Pantanal de Mato Grosso do Sul porque nos permite también combinarlo con Bonito. Pero de nuevo, si el pasajero quiere Pantanal entrando por Cuyabá, hay circuitos exclusivos donde uno hace exclusivamente Pantanal, ¿no es cierto? Lo que tiene Mato Grosso, perdón, que se puede combinar, es un estado que nos permite combinar para aquel pasajero que le gusta mucho la naturaleza, se puede hacer Pantanal y Amazonia, porque el norte de Mato Grosso justamente ya es región amazónica, entonces se puede hacer las dos cosas. El pasajero que opta por Mato Grosso do Sul es justamente cuando combinamos Bonito con Pantanal, que no es lo mismo, por más que estén próximos, son paisajes totalmente diferentes. Llegamos desde San Paulo, Río de Janeiro o de Brasilia, los vuelos son directos tanto a Campo Grande como a Cuiabá, hay muy buena frecuencia aérea. Inclusive para Bonito tenemos también un aeropuerto, es un aeropuerto chiquitito, con vuelos muy limitados obviamente, pero si el pasajero no quiere hacer el transfer de 3 horas de la capital hasta Bonito, hay vuelos disponibles que justamente uno aterriza prácticamente en la ciudad. Aquí tenemos una idea justamente en este mapa donde localizamos, ¿no?, lo que es el Pantanal. Aquí vemos la capital, que es Campo Grande, estamos en Mato Grosso do Sul. Bonito está acá al sur, aquí también ven, ahí está, se identifica como un aeropuerto. Y para entrar al Pantanal, Pantanal es una región tan grande, lo mismo que la Amazonia, donde tenemos 3 ciudades que nos permiten el acceso al Pantanal. Aquirahuana, que es la más próxima, el Pantanal de Miranda y el Pantanal de Corumbá en la frontera con Bolivia. Las posadas pantaneras, las estancias pantaneras, justamente se encuentran en estas regiones, entonces donde se inicia el abordaje al tour del Pantanal. Una de las cosas que yo siempre explico cuando contamos a los agentes de viaje Pantanal, Pantanal no se puede comprar por el booking. O sea, estimados amigos agentes de viaje, el pasajero no puede comprar Pantanal por booking porque no se venden los hoteles por booking. Y aparte, la logística para llegar al Pantanal, si uno no conoce el lugar, no llega fácil. No hay transporte público que te lleve hasta esos lugares. Entonces, justamente eso nos permite a los operadores y a los agentes de viaje ofrecer programas que justamente el pasajero no los va a poder hacer por su cuenta. Y Bonito es más o menos lo mismo. Bonito tiene una característica que sus atractivos naturales tienen capacidad de carga limitada. Entonces, por ejemplo, un atractivo tiene 300 lugares disponibles. Vos llegás y sos el 301, no entras. Entonces, el pasajero no puede ir por su cuenta en un auto alquilado y decir, bueno, yo voy a entrar en tal gruta. Tiene que hacer reserva y Bonito funciona con capacidad de carga. Entonces eso hace que si muchas veces el pasajero se quiere arreglar por su cuenta, corra el riesgo de llegar y que no haya lugar. Entonces este es un destino justamente donde nosotros, los agentes de viaje, podemos tener mucha ventaja porque el pasajero no puede compararnos o no puede decir, bueno, yo vi en el booking, me arreglo solito y me voy con un auto alquilado. Estos son circuitos que no se pueden hacer de esta forma. ¿Ok? Vamos a empezar por Bonito primero. Bonito se localiza justamente al sur de Mato Grosso do Sul. Es un lugar muy característico, está considerado por 10 años consecutivos fue el mejor destino de ecoaventurismo del Brasil. La principal característica que tiene esto es la pureza del medio ambiente y la claridad, la transparencia del agua de sus ríos.
Entonces es un destino donde prácticamente el 90% de las actividades que se hacen gira en torno al río o a las piscinas naturales, ¿no es cierto? Realmente es un lugar increíble, se visita todo el año, se puede ir de enero a diciembre sin ningún problema. Y obviamente es un destino de naturaleza extrema donde vamos a justamente contemplar un paisaje increíble. ¿Qué es lo que vamos a hacer en Bonito? ¿Qué es lo que sí o sí hay que hacer en este destino? Las grutas. Hay más de 30 grutas, son cavernas inmensas con ríos subterráneos a los cuales nosotros vamos a visitar. Realmente eso vale mucho la pena, la inmensidad de estas cavernas, ¿no? Las estancias y las cachoeiras. Las estancias son todas áreas de preservación ambiental donde son atravesados por ríos que tienen diferentes cascadas en los cuales nosotros hacemos una caminata por la floresta, por la mata nativa, y donde tenemos la oportunidad de bañarnos en estas piscinas naturales debajo de estas cascadas que se repiten a lo largo de un circuito de un río. Vamos a hacer la flotación, el snorkel y el buceo con cilindro en estos ríos, que realmente esto es lo obligatorio y lo primordial que se hace en Bonito, justamente porque es el espectáculo de las aguas transparentes y uno puede nadar en medio de un cardumen de dorados, que eso realmente, el hecho de estar flotando, no hace falta experiencia previa, el hecho de estar flotando y tener 20 dorados que nadan al lado tuyo, al alcance de tu mano, es realmente una experiencia increíble. Obviamente, donde hay río, hacemos navegación también con unas lanchas inflables. Esto también se recorren en cascadas, lo que no llega a ser un rafting, pero sí llega a ser una actividad, sobre todo para familias con chicos, muy atractivo. Y por último, este para mí es un paseo contemplativo maravilloso que se hace todos los días, que es el Cañón de los Papagayos, o como se dice en portugués, el Buraco das Araras. Es un lugar donde estos animalitos muy barullentos, hacen mucho ruido estos pájaros, estas aves tan coloridas, hacen sus nidos y se reproducen. Entonces vamos a la mañana temprano o al atardecer, que es el momento de mayor actividad, y podemos estar parados en el balcón, ahora vamos a ver la foto, con 50 papagayos volando por nuestras cabezas, ¿no? Porque justamente en la roca donde estos animalitos hacen sus nidos. Es un animalito que justamente hacen o en troncos secos, ahuecados, o en el medio de estos barrancos, donde justamente hacen su nido hasta por una cuestión de protección de sus huevos. Como es un lugar de nidificación, están el año entero. Entonces realmente ver estos animales tan coloridos al alcance prácticamente de las manos, ¿no? Porque vuelan sobre la cabeza de uno, es maravilloso y para mí es uno de los tours que hay que incluir. En las grutas, como les contaba, las grutas tienen capacidad de carga reducidas, hay que hacer reservas, son tours de mediodías. Cuando nos hospedamos en Bonito, los atractivos turísticos no están todos en la ciudad. Prácticamente hay que salir de la ciudad de Bonito entre media hora, 40 minutos, hasta llegar a cada atractivo. Obviamente se llega con un voucher, con agenda previa. Para entrar en estas cavernas, la mayoría tienen estos ríos subterráneos. El color del agua no es Photoshop, gente, esto es el color, así es el color de estos ríos, por los minerales que tienen justamente estos ríos de profundeza. La única restricción es que obviamente aquí pasajeros con algún tipo de dificultad motriz, de alguna discapacidad motriz, no lo puede hacer. Aquí, por ejemplo, no bajan las sillas de ruedas, ¿no es cierto? Hay otros atractivos que sí son más fáciles, pero en este caso hay que caminar. Obviamente, uno llega aquí, la excursión se le provee el casco, y si el pasajero no tiene zapatillas de goma, se alquilan unas botitas de goma justamente para evitar la erosión en estas escaleras naturales, obviamente que nos permiten llegar hasta la base donde están estos ríos. Fíjense, aquí hay otra foto. Algunas son tan profundas y tan grandes que obviamente se necesita iluminación artificial porque la luz del sol es limitada y reducida. Se puede hacer con familias, se puede hacer con niños. Obviamente hay 200, 250 escalones para llegar hasta esos lugares, y obviamente todas las construcciones rocosas que hay dentro es realmente un espectáculo increíble. Hay varias grutas, son más de 30,
la que nosotros siempre recomendamos, la Gruta del Lago Azul, porque justamente es donde se combina el espectáculo de la caverna y encontramos, sí, el río turquesa, el río de profundidad al final de la pasarela. ¿Ok? Las estancias y las cachoeiras justamente están viendo en la foto, aquí también son tours, esto se puede hacer prácticamente mediodía con almuerzo, o sea que salimos a las 8 de la mañana y volvemos a las 2 de la tarde. El objetivo de estas estancias, justamente estas áreas preservadas, son tours en los cuales vamos recorriendo la mata ciliar y vamos siguiendo la orilla en las orillas de estos ríos. Estos ríos tienen, como ustedes ven en la foto, esas cascadas y donde se forman piscinas naturales. Obviamente al pasajero se le dice que hay que estar con ropa de baño. Si el pasajero quiere, la mayoría obviamente quiere, entra en el agua y pasa un momento relajado en esas cascadas hasta seguir hasta las próximas. Y así vamos recorriendo prácticamente un sendero, ¿no? Donde vamos a pasar por diversos lugares como el que están viendo en la foto, hasta que terminamos, regresamos al centro de visitantes donde empezamos estas caminatas y donde nosotros tenemos el almuerzo antes de regresar a Bonito. Esto obviamente en los meses de verano es mucho más agradable porque hace mucho calor, pero igual, en el invierno también se puede hacer esto. Si el pasajero no quiere meterse al agua, no hay ningún problema, esperan las pasarelas que dan acceso a estas cascadas, ¿ok? Aquí tenemos otra foto. En la foto de la derecha, justamente yo incluí, porque aquí se ve bien, esto es uno de los balnearios de Bonito, la claridad del agua y el tamaño de los peces, el cardumen de los peces. A diferencia de otros destinos de Brasil, como por ejemplo la tan conocida Porto de Galinhas, donde vamos en las jangadas a las piscinas naturales, vemos cardúmenes de peces maravillosos, pero muy chiquitos. Bueno, lo que se ve aquí en Bonito justamente ese es el tamaño de los pescados, de los peces. Entonces realmente es maravilloso poder entrar al agua sin hacer mucho barullo y sin hacer mucho movimiento y uno está en el medio rodeado de esos cardúmenes, de esos ejemplares. Vale la pena, realmente es un lugar para observación de fauna muy bonito. Esta es justamente ahora lo que ven en las imágenes es la excursión principal, ¿no es cierto? Es la flotación, el snorkel. Como les decía, no hay experiencia previa porque aquí te enseñan a hacer el snorkel. ¿Y en qué consiste esto? Justamente vamos en una caminata de 3 kilómetros por selva. Ustedes ven la gente que como está previamente equipada, eso ya viene, la ropa, ya viene incluido cuando uno compra la excursión. Uno llega a un centro de visitantes, hay lockers, uno deja su mochila, uno deja absolutamente todo su equipaje, su ropa y se coloca ese traje de neopren, el chaleco, la máscara y lo único que tiene permitido para llevar es la cámara de foto. Como esto es un lugar donde hay que hacer fotografía subacuática, uno puede alquilar en Bonito o en estos lugares, en estos centros de visitantes, te alquilan, entonces uno mismo va sacando las fotos. Obviamente también hay una persona que acompaña la excursión que te va fotografiando tiempo entero y después uno compra el CD con las fotos. Se inicia con una capacitación, te enseñan a respirar con la máscara de snorkel y hay que dejarse llevar, no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo físico porque justamente uno se desliza con la corriente. Esto más o menos son 1.600 metros, que es más de 1 kilómetro que vamos flotando y donde justamente vamos contemplando la botánica subacuática y estos cardúmenes de peces que nos acompañan durante todo el recorrido. Obviamente esto es muy atractivo, también se puede hacer con chicos. Fíjense, aquí vemos otra foto, ¿no? Hay que dejarse, como les decía, hay que dejarse llevar, uno va flotando por estos ríos. Como no hay ni un centro urbano muy grande, la naturaleza está en estado muy puro y realmente la observación de flora y fauna es maravilloso. Para aquel pasajero que se cansa un poquito, que prefiere tener otra perspectiva del paseo, siempre van unas lanchas con un guía que acompaña todo el paseo. Entonces el pasajero puede hacer una parte flotando y llegado a un determinado momento sube al bote y hace el resto del recorrido en la lancha, sin ningún problema. Esa lancha generalmente va atrás del grupo. Son grupos máximo de 12 personas, eso también me olvidé de decir. Aquí no hay turismo masivo en este destino, entonces como máximo los grupos, los más grandes deben tener 15 personas.
Entonces, normalmente es de 10 a 12, son grupos chiquitos para evitar el impacto ambiental. Entonces, esto también permite que no haya barullo, que no haya mucho ruido, y uno, justamente como nos dice en el guía, cuanto más silencioso y cuanto más desapercibido uno se deslice, más fauna uno tiene la posibilidad de ver, ¿ok? Aquí tenemos dos ríos en los cuales recomendamos esto, el río de la Plata y el río Sucuri. Sucuri es el nombre de una víbora, de una de las anacondas del Pantanal. Entonces, el río Sucuri o el río da Plata, el río de la Plata, son los que básicamente usamos para este paseo. En Bonito también tenemos la alternativa de hacer la flota, el buceo con cilindro, ¿tá? Aquí justamente hay la foto de la izquierda es una laguna muy profunda que se llama Laguna Misteriosa, donde es ideal para hacer una de las experiencias de buceo con cilindro, que también aquí sí, aquí ya se necesita tener el carnet internacional, el carnet internacional para poder hacer esta actividad. Hay cursos para el buceo, pero básicamente en la excursión, requerimiento para hacer buceo con cilindro, tener la habilitación internacional. Y aquí esta es la excursión más exótica que tiene este destino, hacer buceo con cilindro en una caverna inundada. Esto es el Abismo Añumas. El Abismo Añumas es una gran caverna, más grande que una cancha de fútbol, en la cual gran parte de su superficie, de su base, está inundada. Para llegar a este lugar, aquí sí esto es muy restrictivo, porque aquí solamente se llega haciendo rapel. Si el pasajero reserva esta excursión, un día antes de hacer la excursión, hay un centro de entrenamiento en la ciudad de Bonito, donde se le enseña al pasajero cómo hacer rapel, porque es la única forma de llegar a esta caverna y la única forma de salir del regreso, ¿no? Esto sí es una excursión, obviamente, de un día entero. Cuando llegamos a la caverna de Añumas, vamos a entrar por esta ranura que está acá, justamente ahí ustedes están viendo el rapel, hasta llegar a una base hecha en madera, desde donde vamos a contemplar la caverna, donde vamos a hacer la flotación o desde donde vamos a hacer el buceo con cilindro. Aquí en esta foto están viendo justamente el tipo de formación rocosa, como les decía, y es una caverna más grande que una cancha de fútbol y prácticamente 90% está inundada. Entonces es un espacio muy grande para recorrer, muy bonito. Obviamente esto hay que tener el carnet internacional, si no uno no lo puede hacer, o simplemente hacer snorkel, o aquel pasajero que prefiere simplemente navegar por la caverna, tenemos estos botes inflables que nos permiten recorrer parte de ese lugar. Abismo Añumas es una de las excursiones más, ¿cómo decirlo?, más agrestes para hacer en todo el Brasil, justamente porque hay que tener un preparo físico, primero para poder bajar y luego para volver a salir por la misma ranura en la roca, ¿no? Obviamente aquellos que hacen deporte de ecoaventurismo, esto es un paraíso, ¿no? Y se puede, obviamente, tenemos programas de buceo con cilindro, donde se hacen la experiencia en Laguna Misteriosa, en el Río de la Plata y se hace en Abismo Añumas, por lo exótico que es hacer la actividad en una caverna inundada. ¿Ok? Esto sí, esta es una actividad, la navegación en botes inflables, esto es para toda la familia, esto no tiene prácticamente restricción, muy bonito de hacerlo también. Esto es unas lanchas, esto es como lo están viendo ahí, unas lanchas, unos botes inflables, donde se hace todo un recorrido por el río y donde tenemos como estas pequeñas cascadas, ¿no? Donde justamente vamos bajando. Esto prácticamente dura más o menos unas 2 horas y media. El recorrido lo incluimos con una caminata y un almuerzo al fin de todo este paseo. Para el pasajero que quiere una cosa más individual, tenemos la alternativa de estas boyas. En vez de flotar en la lancha, en estos botes inflables, uno alquila estas boyas y se deja llevar por el mismo recorrido que se hace con las lanchas. Obviamente también este es un momento ideal, sobre todo si se hace silencio, para la observación de fauna en este lugar, porque estamos en torno a estos ríos que justamente no hay nada de urbanismo cerca, es selva y la naturaleza de Dios. Realmente vale mucho la pena. Esto también es uno de los paseos obligados en la ciudad de Bonito.
Y finalmente, este paseo, aquí está lo que les contaba, el Buraco de las Araras, aquí está el cañón de los papagayos. Este es un cañón gigantesco, es más de 1 kilómetro de diámetro, tiene este gran cañón, y es donde los papagayos anidan en este paredón rojo. Hay 2 balcones, justamente donde nosotros nos aproximamos para ver a estos animalitos, sobre todo a la mañana temprano o cuando se terminan todos los paseos ya al atardecer, que es cuanto más actividad tienen estas aves. Entonces uno los puede fotografiar prácticamente volando. Así como en Iguazú vemos a los tucanes, bueno, aquí en este lugar, que también bonito, también tiene tucanes, ¿no? Es un ecosistema muy rico, pero en este lugar puntualmente podemos ver a estos papagayos. A mí particularmente uno de los paseos que más me gustó, la vez que yo voy a Bonito hago este paseo, a mí me gusta mucho la observación de aves, entonces este lugar, ¿no? Aparte me parecen muy simpáticos, ¿no? Porque estos bichitos tienen una forma de comunicarse muy sonora. Imagínate donde hay 200 de estas aves, ¿no? Que todas hacen el mismo sonido a la vez, ¿no? Realmente vale mucho la pena. Como le digo, bueno, esos son los destinos los tours más importantes que tenemos en Bonito. ¿Y dónde vamos a dormir en Bonito? Bonito es una ciudad muy chiquitita, pero tiene todo tipo de hotelería, desde hoteles muy simples en 3 estrellas hasta resorts con media pensión, como la foto que ustedes están viendo. Ese es el Resort Sagaya, que es el mejor resort que nosotros tenemos en la ciudad de Bonito. Obviamente es muy rústico, muy confortable, tiene inclusive spa, tiene sauna, tiene todo el confort de un hotel 5 estrellas y justamente fíjense acá atrás, está rodeado de floresta. Entonces el entorno natural que hay en estos lugares es maravilloso. También tenemos los hoteles urbanos, hoteles 3 estrellas, 4 estrellas, más simples, pero también con mucho confort, y la ciudad de Bonito particularmente tiene una vida nocturna muy agradable, hasta por el clima, muchos restaurantes. Una de las comidas típicas en este lugar, en Bonito, es la carne de yacaré. Cuando uno piensa y a uno le dicen que uno va a comer yacaré, uno piensa que uno está atentando con el ecosistema, contra el ecosistema, hasta que nos explican que justamente es mucho más saludable e impacta mucho menos tener una sobrepoblación de yacarés, en los cuales la gente come la cola sobre todo, que tener ganado vacuno. El ganado vacuno es mucho más perjudicial al medio ambiente que el yacaré. Entonces la gente en Bonito, justamente hay sobrepoblación de yacaré y la carne de yacaré se come y se ofrece en los restaurantes. Entonces es una cosa que el turista llega, se explica, porque uno se horroriza cuando uno dice, yo voy a comer estos bichos que están en protección, pero justamente por la cuestión ambiental prefieren tener carne de yacaré por la sobrepoblación que hay de este animal que tener ganado vacuno. ¿Ok? Otra de las cosas que tiene la gastronomía en Bonito, bueno, obviamente se come muy bien en este lugar, hay diferentes tipos de precios y son los helados en base a frutas típicas de Mato Grosso do Sul. Esto también hace que sea muy atractivo, sobre todo en el calor. Inclusive, la región de Mato Grosso do Sul toma mate. Entonces, a la mañana temprano es muy común a los brasileros que viven ahí tomar mate y hacen helado de la yerba mate. Entonces, todas esas son cosas que el turista cuando llega a este lugar se encanta. ¿Cuánto tenemos que permanecer en Bonito? Mínimo 4 noches, porque con 3 noches estamos haciendo cosas muy, muy, muy juntas, el pasajero está muy apurado. Con 4 noches, 5 días ya tenemos tiempo suficiente de poder hacer todas estas excursiones que les mostré con una tranquilidad y sin que el pasajero haga todo a las corridas. ¿Ok? De Bonito vamos acá al Pantanal, el otro ecosistema, parte Un de... segundo, José, así de paso te tomas un Sí, sí, vasito de sí, agua. No, dale. me pareció espectacular. Estoy súper sorprendida de las imágenes que vimos. Decime, por favor, que las fotos no tienen Photoshop y que la transparencia del agua es tal como mostrás, porque es increíble. Realmente es... Mira, la transparencia del agua, justamente, Bonito, está entre los 3 destinos del mundo con aguas más transparentes. No, es Es increíble. decir, el agua es así como uno ve. Yo cuando fui la primera vez, también pensaba, las fotos que me muestran en el catálogo es trucada. Cuando uno llega a ese lugar, no hace falta Photoshop. Inclusive yo alquilé una cámara común, baratita, para sacar fotos subacuática,
Y cuanto más quieto estás, justamente hay que evitar apoyar los pies en la base del río, porque ahí uno levanta el lodo y entonces el agua se puede poner un poco turbia. Pero cuando la gente, que eso te hacen cuando te entrenan, para que uno no toque el fondo, entonces uno cuando se desliza, es como que si uno está flotando en el aire. Y una de las cosas más emocionantes, por lo menos para mí, el hecho de que vos vas quietito, ¿no es cierto?, con la cámara, y de repente al lado, acá al lado donde está mi mano, aparece un dorado y se te pasa por enfrente. Entonces vos vas nadando, ¿no es cierto?, vas flotando y se te pasan esos pescados así, emocionante, emocionante. Y te cuento que muchos turistas van con una excursión incluida y compran al otro día volver al otro río justamente porque es te podría decir, yo conozco muy bien Brasil. La flotación en Bonito es una de las excursiones de ecoaventurismo más sublimes que tiene este país, por el entorno, porque aparte, como te digo, no hay centros urbanos, es selva, que obviamente uno camina por esa selva, y cuando se encuentra con el río, y el agua es así como está en la foto, es decir, sacó una cámara trucha, no hace falta una super cámara, sacar fotos y como que no haya nada. Y el hecho de estar nadando. Ahora te voy a contar un secretito también de este lugar. Cuando vas nadando, se te aparecen esos cardúmenes de dorados, sobre todo, ¿no? Al lado que uno haces así y tenés así 20 dorados. También es un lugar donde es muy simpático porque acá podemos ver a la onza, podemos encontrarnos con un jaguarete, que la onza generalmente es muy tímida, es un animalito que ahora vamos a ver un poquito más en el Pantanal, donde se encuentran las onzas, los jaguares, pero también en este río, cuando podemos encontrarnos con las sucurí, las anacondas del Pantanal. Entonces uno va nadando y uno puede encontrarse con estos ejemplares. Obviamente no hay casos de ataques de estos animales, hay como que la película Anaconda nos creó una fantasía, estos animales generalmente se esconden, se evitan el contacto humano y no son animales agresivos si no se sienten amenazados. Entonces hay filmaciones en estos ríos donde van los pasajeros y la anaconda nada al lado. Realmente eso, a los que nos gusta el turismo, el ecoaventurismo, la fauna es increíble, ¿ok? Pero obviamente nadar con una anaconda es difícil que pase. Es más, a mí me tocó nadar con yacarés, pero no con anacondas, que también me pasó en el Pantanal, que es una actividad que también uno lo puede tener, y me pasó de estar nadando con 2 yacarés a 5 metros, ¿no es cierto? Y bueno, pero bueno, eso es la magia que tiene este destino, ¿no? La magia. Acá tenemos una agente de viajes que se nos unió que no te está dejando mentir porque fue a Bonito, ahí la tenemos a Gabriela, que por el chat nos dice que sí, que tal cual es tan maravilloso como vos estás contando y que recomienda la excursión de la flotación porque dice que es increíble. Ahora, yo me quedé pensando en la caverna, en el abismo Añumas. ¿Cómo es el agua? ¿Fría porque no recibe luz solar o cómo es? Sí, el agua es fría. Claro. El agua en todos los ríos subterráneos de Bonito es muy fría. Es decir, por ejemplo, en la Gruta Azul, espera que voy a ir a la foto aquí. En la Gruta Azul, ahí no te permiten entrar. Por una cuestión de preservación, no se puede entrar al agua. Uno contempla la Gruta Azul desde la orilla, llegás al lado. En Añumas podés hacer, sí, pero es muy frío. Es frío y es frío todo el año, porque imagínate una gran construcción rocosa, sumergida bajo tierra, y es como refrigerada, ¿no es cierto? Entonces el agua sí, ahí en esas cavernas es fría. Claro, no recibe luz solar directa, salvo... Claro, fíjate que en Añumas es solamente esa línea de luz que baja, y es toda la luz natural que tenemos en Añumas. Claro. Obviamente es un paisaje mágico, ¿no? Para los que les gusta eso. De cualquier forma, me imagino que sí, te dan los trajes de neopren, ¿no? O eso como para poder soportar la temperatura, obvio. Y sí. Tengo una consulta, perdón. Vos mencionabas que para hacer el buceo es necesario tener certificado PADI. ¿Hay opciones que se ofrezcan de bautismo de buceo? Viste que en muchas zonas de Brasil que se ofrece el bautismo que se acompañó a un instructor, para quien no tiene certificado. Se hace el bautismo, pero no en Añumas. En Añumas no podés bajar, podés bajar, pero solo podés hacer el buceo en Añumas con el certificado. En los ríos de Bonito y en las lagunas de Bonito sí podés hacer el bautismo.
ahí sin problema. Ah, perfecto. Sí, que son bautismos que máximo 40 minutos, ¿no? Y prácticamente no hay una profundidad muy grande, entonces ahí sí se hace. Bueno, pero es una buena experiencia para quien no tiene el certificado, pero quiere hacer algo más que el snorkel, ¿no? Ir acompañado del instructor y demás, debe ser muy linda la opción también. Sí, sobre todo en este lugar, en Laguna Misteriosa, porque Laguna Misteriosa se llama así porque se han hecho muchos estudios, pero no se consigue delimitar exactamente la profundidad de esa laguna. Y generalmente las lagunas de Pantanal, de Mato Grosso do Sul, no son lagunas profundas, pero este es un accidente geográfico en el cual realmente ahí está, fíjense, lo mismo que pasa con Añumas, tiene una profundidad calculada hasta 80 metros, ¿no es cierto? En Laguna Misteriosa pasa lo mismo. Entonces, es un lugar ideal para hacer, por ejemplo, el bautismo, porque no tenés que sumergirte tanto, pero es un lugar, no como los ríos de Bonito, donde a lo sumo tenés 3 metros de profundidad, ¿no? Donde vos te podés parar y haces pie y el agua te da por acá. En Laguna Misteriosa, no, ahí ya realmente la profundidad es notable. ¿Okay? Perfecto. Bueno, sacando el temita de la anaconda, todo maravilloso. Así que... Lo cuento esto porque justamente, Ceci, pasa que cuando vas a este lugar, te pasan un video donde te muestran lo que vas a hacer. Y ahí aparece la anaconda. Entonces, justamente la gente por ahí como que se altera, a decir, me van a largar en un lugar donde hay una víbora. Pero no, obviamente, ver las anacondas no es anecdótico. Pero obviamente, estamos entrando en un sector muy virgen y muy bien preservado, ¿no? Muy bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta referente a Bonito o entramos en Pantanal? Vamos con Pantanal. Bueno, Pantanal es, para mí justamente, Pantanal y Amazonia son mis dos sitios favoritos del Brasil. La mayor superficie inundada del mundo y lo mismo que les contaba con Amazonia, que Amazonia es compartida no solo con Brasil, sino con otros países. Pantanal también es compartido con otros países. Bolivia, Paraguay y Brasil tienen este maravilloso ecosistema. Justamente 140.000 kilómetros cuadrados solamente en Brasil y obviamente por su riqueza es Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO. Este es un lugar justamente también se visita todo el año. Hay en épocas de lluvia, obviamente, donde se limita la restricción a algunas posadas del Pantanal, pero se puede vender sin problema el año entero, ya que tenemos varias alternativas de posadas a donde dormir para hacer los paseos en este ecosistema, ¿no? Bonito es como les contaba, una ciudad chiquitita con un entorno muy natural. Bueno, esto es mucho más agreste, mucho más exótico y mucho más salvaje que Bonito, porque aquí ya no hay ciudades, aquí vamos hasta las pequeñas comunidades donde entramos con un vehículo 4x4 y vamos a dormir a las posadas pantaneras, las estancias pantaneras, donde solamente hay una estancia y el Pantanal. Es decir, obviamente aquí es con pensión completa y todas las excursiones incluidas, porque el pasajero hace todas las comidas justamente en la posada donde está hospedado. ¿Ok? Aparte de una cuestión ecológica, UNESCO tiene como patrimonio mundial por su belleza escénica. Y realmente el Pantanal hay que disfrutarlo a la mañana temprano, el amanecer, el Pantanal. Contemplar el amanecer y el atardecer son excursiones en Pantanal, porque justamente hay que levantarse muy temprano para ver la salida del sol en estos espejos de agua y obviamente la fauna, y el atardecer en el Pantanal como en la Amazonia son lugares, momentos así muy mágicos, por eso que UNESCO tiene tanta preferencia y tanto destaque a la belleza de este ecosistema. Aquí tenemos justamente el mapita de vuelta, donde está Campo Grande. Como les decía, tenemos 3 ciudades o 3 comunidades que nos permiten el acceso al Pantanal. Aquidauana, que es la que está más cerquita de Campo Grande, Miranda, y por último, Corumbá, que los cruceros de pesca y los cruceros fotográficos de Pantanal se hacen en este lugar. Así como les mostraba que en la Amazonia tenemos los cruceros de Amazonia, para justamente recorrer la Amazonia, aquí en Pantanal también tenemos esos cruceros. Ya tenemos la temporada 2021 de estos cruceros,
Estos cruceros tenemos programas para el pescador y programas para el turista que viene a hacer safari fotográfico. Se venden los dos tipos de cruceros en este lugar. Y obviamente el anfitrión principal del Pantanal es la figura que el Brasil identifica este paisaje, la onza, el jaguar, el jaguarete, como decimos en la Argentina, ¿no? Como les contaba, este es un destino que podemos ir todo el año. Tenemos la estación seca de julio a septiembre y después con el verano comienza lo que se conoce como la estación de las lluvias. Los pros y los contra. La estación seca se reducen los espejos de agua. Entonces, obviamente, los ríos también son menos caudalosos, lo que nos permite mayor observación de fauna, porque una de las cosas que tiene este lugar es que tiene menos biodiversidad que Amazonia, pero mucho más concentración de fauna que Amazonia. Entonces, no vemos un animalito o dos, vemos grupos grandes de animales. Cuando la estación seca reduce las lagunas, es cuanto más carpinchos, yacaré y aves, las aves zancudas, el tapir, el oso hormiguero, es cuando es más fácil de verlo. Lo positivo de la estación de lluvias y de la estación de inundaciones es la espectacularidad del Pantanal inundado. Es justamente cuando las lagunas están azules turquesas y obviamente también se ve fauna, porque la fauna se ve todo el año, pero es un paisaje mucho más colorido, ¿no? Cuando justamente tenemos la época de las lluvias y de la inundación en este lugar. Opa, aquí estamos. Como les contaba, fíjense en esta foto, aquí se da para entender bien cuando decimos concentración de fauna. Justamente es el lugar de todo Brasil donde la fauna se concentra en mayor número de ejemplares. Entonces, como este pajarito, esta zancuda que vemos acá, este también es el símbolo del Pantanal, este es el famoso tuyuyú, y obviamente no hay uno ni dos, uno ve grupos inmensos, como estamos viendo a las garzas atrás, y este es el señor de los lagos del Pantanal, el yacaré. Entonces también tenemos fíjense, esta es una foto de la estación seca, la cantidad de yacarés que tenemos y caminamos por ese lugar, justamente se caminan en los contornos de esos lagos, entonces la oportunidad para sacar fotos de estos animalitos es perfecto, ¿no? Es decir, el Pantanal es ideal para el tema de observación de fauna porque uno se tropieza con estos animalitos. La biodiversidad del Pantanal obviamente sorprende, 650 especies de aves, hay de todo tipo de aves en este lugar, también para los birdwatchers es un paraíso, porque tenemos desde las aves más grandes, como el tuyuyú, hasta las aves más chiquititas, obviamente más difíciles de ver, y justamente, como les contaba, hay mucha concentración, entonces es muy fácil de encontrarse con estos espectáculos, ¿no? Aquí tenemos otra foto yo cuando la última vez que fui a Pantanal también, no sé cuántas fotos saqué porque hacíamos los turnos y nos llevaban, y uno tiene la posibilidad de bajarse de los vehículos que hacen estos tours y acercarse a las lagunas, ¿no? Yo paraban todas y bajaban todo y sacaba todas. A lo último tenía una serie de fotos inmensas porque realmente a mí me gusta mucho este lugar. Y fíjense cómo aquí también se nota lo agreste de este paisaje aquí atrás en esta foto. Aparte de las aves, ahí vamos a pasar acá, los mamíferos del Pantanal, y aquí tenemos sobre todo tres grandes mamíferos que es frecuente de verlos. Bueno, el tapir, ¿no es cierto? Que también eso es parte de la fauna de todo el Brasil. Los venados, el oso hormiguero y obviamente el jaguarete. El jaguarete es un poquito más difícil de verlo, hay que hacer una excursión específica para acercarse a los lugares donde regularmente se ven estos animales, pero estos otros, el oso hormiguero, el tapir, eso es mucho más frecuente de verlos, es mucho más fácil, y en las excursiones dentro del Pantanal uno se puede encontrar. Inclusive el oso hormiguero, que están en muchos lugares en peligro de extinción, en pantanales no está en riesgo de extinción, es decir, es un animalito que se lo ve con mucha frecuencia y obviamente es un lugar de reproducción de estos animales, entonces se puede ver inclusive con cría. ¿Ok? Bueno, aquí seguimos viendo fotos de la fauna que tenemos en este lugar tan rico, ¿no? Aquí vemos justamente cuando hacemos los paseos en el Pantanal, la primera de todas las experiencias que hay que tener en el Pantanal es la caminata, y es donde uno generalmente camina a orilla de lagunas y ríos,
porque justamente donde se encuentra la fauna. Entonces, prácticamente todos los paseos del Pantanal tienen que ver también con una cuestión con el agua, ¿no? Como les comentaba, ¿dónde vamos a dormir en el Pantanal? Y tenemos, aquí sí, aquí no hay hoteles, aquí no hay hoteles tipo Torre, no hay Hilton, no hay Hyatt, no hay nada de eso, aquí son estancias. Estancias que trabajaban el ganado vacuno y que por una cuestión de negocio y de ecosistema se terminaron transformando en estancias turísticas. Entonces, fíjense el ambiente donde están, eran donde estaban antiguamente las estancias, rodeados de ese ecosistema. Entonces, todos los paseos salen de la estancia, se hace el paseo, la excursión y se regresa a la estancia. Tenemos el desayuno, el almuerzo y la cena, y normalmente hacemos paseos a la mañana, descanso para el almuerzo, paseos a la tarde, y después de la cena solemos salir también a los paseos de observación de fauna nocturna, que o sea, el día en el Pantanal es bastante completo. Aquí tenemos, bueno, en la foto de la derecha, aquí se puede ver justamente lo que decía, esto es una estancia pantanera, fíjense lo que hay alrededor. Prácticamente pantanal. No hay ningún centro urbano, no hay una parada de colectivo, ni un kiosquito, y mucho menos un McDonald's. Entonces, realmente el lugar aquí es de mucha aventura. La gastronomía es gastronomía típicamente brasileña, aquí sí, aquí, y sobre todo en base a carne, ¿no? Que es lo que este lugar, esta provincia brasilera consume mucho. Y las estancias del Pantanal obviamente tienen todo el confort que podemos encontrar en un hotel 5 estrellas. ¿Ok? Miren, aquí, bueno, aquí son fotos del interior de las habitaciones. Realmente en cuanto a hospedaje, tanto Bonito como Pantanal, ningún problema, tenemos excelentes opciones y diferentes precios. ¿Qué es lo que nos pasa cuando llegamos al Pantanal? Bueno, somos recibidos, hacemos el hospedaje y el guía del Pantanal nos marca las excursiones. Y vamos a hacer diferentes tipos de excursiones, vamos a tener medios de transporte diferentes. Lo que les decía primero, la primera actividad en el Pantanal va a ser caminar. Vamos a caminar por el Pantanal, vamos a tener este tipo de situación, nos podemos sentar a la orilla del Pantanal a pescar o simplemente a contemplar la naturaleza y tener un yacaré que descansa muy campante al lado nuestro. Entonces, los yacaré y los carpinchos lo vamos a ver todos los días, porque realmente son los anfitriones más comunes de este lugar. Los safaris fotográficos es justamente lo que hacemos alrededor de estas posadas. Generalmente hay unas pasarelas donde, sobre todo en las áreas inundables, donde como están viendo en las fotos, el turista puede adentrarse al medio del pantano para poder sacar mejores fotografías. Pero justamente esta es la primera excursión que todo turista tiene que hacer, son esas caminatas, ¿no? Se hacen diferentes horarios, inclusive hay caminatas nocturnas. En esas caminatas, bueno, aquí también tenemos una foto, fíjense lo que es este turista que está con su cámara con una anaconda, justamente muy próximo de la estancia donde él está hospedado, ¿no? Entonces esto realmente es una situación que se repite comúnmente en el Pantanal, es decir, desde que salimos tenemos la fauna alrededor de las estancias, entonces la observación y la fotografía es muy común. Obviamente el pasajero nunca está solo en estos paseos, siempre con guía. El pasajero nunca sale solo, ni en Amazonia, ni en Pantanal está desatendido, porque justamente por una cuestión estamos en un lugar de mucha belleza natural, pero es naturaleza extrema, es decir, el pasajero no puede quedar solo en estos lugares, es acompañado por un guía especializado y termina la excursión en la puerta de la posada. Y obviamente el guía le pasa todas las informaciones justamente para que la experiencia de naturaleza extrema sea con todas las condiciones de seguridad, ¿no es cierto? Bueno, aquí están, esta es otra de las fotos comunes que el pasajero vive en el Pantanal. Los carpinchos y sus crías, estos animalitos abundan en todo el Pantanal, así que sin duda todo el mundo va a tener esta foto. Son grandes grupos de carpinchos, entonces el capibara, como se dice aquí en portugués, este también es otro animalito que el pasajero va a tener en sus fotos. Después de hacer las caminatas, el otro paseo tradicionalísimo que tiene el Pantanal son las cabalgatas. Justamente el hombre de campo, el facendero, el estanciero pantanero, tenía como medio de transporte el caballo, porque hay lugares que solamente la única forma de entrar, de llegar y de transitar es el caballo. Ni las más sofisticadas 4x4 aguantan algunos lugares del Pantanal, entonces obviamente la nobleza de este animal permite que uno haga los recorridos
como en las excursiones. Se hacen las cabalgatas en el Pantanal a la mañana temprano, al atardecer, eso depende mucho del programa del pasajero, y una de las cosas que se hace en estos caminos, pasamos por el Pantanal seco, como en la foto que ven abajo, y hacemos lo que todos los turistas quieren hacer, entrar al Pantanal con las cabalgatas. Entonces ahí la recorremos, obviamente hay que avisarle al pasajero, el pasajero se va a mojar un poquito, por lo menos sus piernas, y va a atravesar el Pantanal justamente siguiendo a nuestro guía en estos caballos. No hace falta experiencia previa, no se va en un ritmo muy rápido, los caballos son muy mansos y obviamente tienen un circuito muy agradable, tanto a la mañana como a la tarde. Entonces este animalito, el caballo, justamente va en fila prácticamente, no van corriendo, es muy fácil y no significa ningún tipo de peligro para el pasajero. Hay que animarse nomás. Pero esto yo creo también es la experiencia tradicional que hay que hacer en el Pantanal, ¿no? Aquí tenemos otra foto, fíjense, el que va adelante aquí es el guía del lugar, y el resto un grupo de turistas, y obviamente se atraviesa el pantano, ¿no? La tercera forma de ver el Pantanal, esto también hacen todos los pasajeros, esto está incluido en los programas, se hace a la mañana, a la tarde o a la noche, son los paseos náuticos, en estas canoas motorizadas. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Justamente llegar a los rincones más alejados del Pantanal y recorrer extensiones más grandes con estos paseos en lancha. Obviamente aquí es donde tenemos la posibilidad de saltar al agua y nadar en el Pantanal. Esto es una locura que yo hice y estaba nadando al lado de dos yacareas, solamente 5 metros, tenía dos de estos bichos, que justamente el guía, cuando me subo a la lancha, me dice, mira, vos estabas al lado de eso, y salieron los dos yacarés nadando al lado prácticamente donde yo estaba. Yo me tiré al agua antes de verlos, obviamente. Obvio, son animalitos, como le digo, es muy difícil ser atacado por un yacaré, pero uno tiene esta posibilidad. Es decir, uno puede lanzarse al agua y encontrarse con estos animalitos, que es prácticamente lo que me pasó. Lo que nos permite también esto es la observación, sobre todo de aves zancudas, que se alejan un poquito en lugares un poquito más cerrados, por el tema del tipo de alimentos con los cuales, el tipo de animalitos en los cuales se alimentan, entonces hay que buscarlos ahí. Pero básicamente lo que nos permite esto, ya caminamos, hicimos la cabalgata, ahora vamos a hacer los paseos en lancha. Finalmente tenemos los safaris fotográficos en estas camionetas, en estas 4x4, donde también nos permiten llegar a otros lugares del Pantanal. Estos se agarran las carreteras transpantaneras, se dice, donde son vehículos abiertos, justamente preparados para sacar fotos. Aquí vemos el guía, ¿no es cierto?, que es el que nos va contando todo lo que vamos viendo en cuanto a toda la parte de flora y fauna, y obviamente cada vez que se encuentra con un animal, la 4x4 para y uno puede bajar de este vehículo a sacar las fotos del animal que uno haya visto. En este caso, justamente, esto, fíjense, es prácticamente a la salida de la posada, donde tenemos en el jardín de la posada, en el Pantanal, unos hormigueros, ¿no? Bueno, aquí también vemos en la foto, aquí paró el vehículo, justamente al lado de una carretera, los turistas bajan para ver este tipo de animales. Esto, con el tipo de animal que sea, el guía justamente los va localizando, se para el vehículo, la gente que quiere baja, obviamente del turista prácticamente entero bajan de los vehículos a sacar fotos a estos animales, ¿cierto? Aquí tenemos otra imagen, justamente con los pasajeros. Estos vehículos sí están bien preparados para las carreteras del Pantanal y nos permiten llegar a unos lugares. Este es otro animalito típico que me olvidé de mencionar, los monos, está lleno, y de diferentes tipos de monos, ¿no es cierto? También algunos de ellos son muy barullentos, muy ruidosos, como se llaman, sobre todo a la noche, el sonido que hacen los monos cuando andan en grupos en los árboles cerca de las posadas del Pantanal. Algunos gritan toda la noche, uno los puede escuchar cómo se llaman, ¿no es cierto? Realmente es una aventura de la naturaleza, es increíble este lugar. ¿Ok? Felizmente tenemos, para terminar, los cruceros del Pantanal. Estos cruceros se hacen en Corumbá, que es justamente la tercera ciudad ya en la frontera con Bolivia. Aquí hay que llegar, aquí sí hay aeropuerto, un aeropuerto chiquitito, tenemos vuelos solamente desde San Pablo.
Uno llega a la ciudad de Corumbá, tiene un city tour en Corumbá y uno embarca en estos cruceros. Estos cruceros tienen son cruceros que tienen todas las excursiones incluidas también, se hacen excursiones justamente tanto para el que pesca como excursiones, los navíos fotográficos, los safaris fotográficos. Aquí tenemos, fíjense la foto de las habitaciones, ¿no es cierto?, de estos cruceros. Para los que hacen pesca, el navío ya viene con todos los equipos de pesca del Pantanal, y para el pasajero que hace el safari, el crucero fotográfico, obviamente las excursiones incluidas. Bueno, aquí tenemos la foto también. No se pesca desde el crucero porque es muy alto, se pescan justamente, el crucero lleva estas lanchas en las cuales el pescador hace su actividad, ¿no es cierto? Y por último tenemos este tour. Este es un tour muy específico, esto sí se hace en Pantanal, en el Pantanal de Mato Grosso. Hay que llegar por Cuyabá, es un tour que lo tenemos de julio a noviembre y es para ver a este animalito, el rey del Pantanal, el jaguar. Es un programa donde nosotros tenemos 4 noches, 5 días en un destino que se llama Puerto Jofre. Esto es un lugar muy pantanal profundo, en los cuales salimos en búsqueda del jaguarete al mediodía. Los jaguares salen a tomar agua, a beber a un horario, prácticamente es una rutina que tienen en el mismo horario, generalmente en horarios del mediodía. Entonces, ¿qué hacemos? Se hace primero un acercamiento en 4x4 para luego en grupos de máximo 6 personas, donde salimos en unas lanchas motorizadas a acercarnos a los lugares donde la estadística del IBAMA, del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, ha demostrado la mayor concentración de estos bichos. Entonces podemos justamente, fíjense acá está la foto, permanecer en la lancha. Obviamente uno no se acerca a tierra, uno ve los animales en esta excursión, ve los jaguares desde la lancha, ¿no? En completo silencio, es una cosa que el guía les dice, y estos ejemplares salen a beber y es donde podemos fotografiarlos. Según el índice de avistaje que lleva Mato Grosso do Sul, el 95% de los paseos que se hacen se consigue ver a lo largo de 3 días. Podemos tener sí la oportunidad de ver estos ejemplares. Obviamente en esta excursión se ve todo tipo de fauna, ¿no? No solamente el jaguar, pero es específicamente un circuito para encontrarnos con este animalito. Bueno, aquí tenemos otra foto maravillosa de un turista que consiguió la foto justo cuando el jaguar salió a beber en un lugar abierto. Él estaba sentado en la lancha con el guía y consiguió esta magnífica imagen que usamos para las capacitaciones. Y les cuento esta última foto, esto es nuevito. Resulta que con la pandemia se cerró el turismo en el Pantanal, no había turistas de ningún lado. ¿Qué pasa? Esto es en una de las posadas, esta foto la sacó un guía justamente el 14 de junio, ahora hace poquito. Esta es una hembra, ¿no? Y esta señora muy campante apareció en la pasarela donde caminan los turistas con una cría y se sentó a tomar sol. Claro, al no haber turismo, la estancia no tenía prácticamente pasajeros, simplemente la gente que cuida, y esta señora se sintió muy a vontade, como decimos en portugués, se sintió muy confortable y se la pudo justamente fotografiar. El guía que saca esta foto estaba haciendo simplemente una caminata de supervisión. Esta pasarela es la misma que vimos en las fotos anteriores donde están las turistas sacando fotos, porque es la misma, es el mismo lugar. Y justamente el guía cuenta, él iba caminando para hacer una supervisión de la región y se encontró con esta señora sentada, así como la de ustedes la ven, y una cría que tenía muy cerca. Imagínense que esto fue materia de reportaje a nivel nacional, esto salió en la Red Globo, porque las cosas positivas que tuvo la pandemia es que la fauna se acercó mucho, como pasó en todo el mundo, esto no es solo exclusivo de Brasil, y pudimos tener la fotografía de este animalito justamente en un área donde tenemos turistas. Y la última foto que le voy a mostrar es una foto justamente que duele un poquito, porque esto también pasa en el Pantanal, y es cuando mandamos agentes de viaje, nosotros, los que hacemos turismo, mandamos a gente que no está preparada para ir a estos destinos. El Pantanal bonito y la Amazonia no es para cualquier pasajero.
Son pasajeros que tienen que tener una sensibilidad muy especial, caso contrario pasan estas cosas. Ver a un jaguar sudamericano mordiendo una botella de plástico porque un pasajero dejó, realmente a nosotros nos duele, a mí me duele. Entonces yo siempre coloco esta foto porque todos ustedes que hacen turismo igual que yo tenemos que cuidar, tenemos que concientizar. El pasajero que quiere comprar McDonald's y hacer shopping lo mandamos a Florianópolis o a Río de Janeiro. Esta gente, estos lugares donde está esta fauna, tenemos que mandar gente que tenga sensibilidad y que entienda que lo único que se puede llevar de estos lugares son las memorias y las lindas fotos que sacaron. Y obviamente no dejar absolutamente nada, porque realmente esta es una foto de un site, de una asociación que se llama Pantanal Oficial, y la publican justamente porque nosotros que hacemos turismo y que invitamos a la gente a ir a estos lugares, hay que advertirles que esto no vuelva a pasar, ¿no es cierto? Ya vieron que me gusta mucho esto, es la última slide, podría hablar toda la tarde de estos destinos. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Y bueno, el Pantanal y Bonito están disponibles todo el año, y si Dios quiere ya tenemos tarifas ya hasta 2021, que ya se las pasé a Top Desk, así que se puede comenzar a vender este lugar. Muchísimas gracias, José. Realmente, sí, maravilloso, realmente maravilloso. Diste muchas ganas de viajar. Ahí nos escriben por el chat que ya tienen ganas de estar ahí, mira, de teletransportarse. Realmente es muy... Yo te quiero hacer 2 consultas respecto a Pantanal. La primera, ¿cuál es la estadía recomendada? ¿En qué cantidad de noches vos recomendás? Mínimo 3 noches. Lo ideal es mínimo 3 noches, 4 días. Bien, perfecto. Y me llamó la atención ver en 2 fotos, en la del safari fotográfico y en la última, que se veía la gente en algunos momentos abrigada. ¿Ves? En esa misma se ve la gente abrigada y en la anterior también. ¿Cómo es el clima ahí? Quizás por la humedad y la vegetación es un poco más frío. En julio y agosto hace frío, justamente, hace frío. Obviamente no es el frío argentino, no es el frío brasileño, pero con un saco permeable ya es suficiente, ¿no es cierto? Bien. A la mañana temprano, cuando uno sale a hacer los recorridos, en julio y agosto, sí, está muy fresquito. Entonces uno tiene que salir, y sobre todo, cuando uno va a hacer estos paseos en lancha, en ríos abiertos, hay que tener una camperita, ¿no? Porque en algunas horas del día hace frío. Sí. Es un dato importante, ¿no? Porque a veces uno en Brasil medio que se olvida de la posibilidad de llevar un abrigo o algo, y claro, estamos hablando de zonas 100% agreste, ¿no? Que tener en cuenta. ¿Qué pasa ahí con el tema dengue? ¿Hay casos, digamos, más que en otras zonas de Brasil? Me imagino que sí, que todo lo que tiene que ver con mosquitos y todo eso en plena zona de humedales debe ser muy frecuente, ¿no? Pero ¿es más riesgoso que en otros lugares con el tema de dengue? Mira, te voy a contar una cosa que es una sorpresa. Hay más dengue en la región de Iguazú que en el Pantanal. En Brasil tenemos muchos más casos de dengue en el estado de Paraná y en el sur de Brasil, incluyendo Santa Catarina, que en el Pantanal. Es decir, las chances de contraer dengue es mayor yendo a Camboriú o a Iguazú que yendo al Pantanal, por más que a uno le parezca raro. Sí. Estos lugares, obviamente, también sobre todo el turismo de Estados Unidos y de Europa, es lo que siempre nos preguntan. No es obligatorio la vacuna de ningún tipo, no es necesario la vacuna de la fiebre amarilla. Hay como que un mito, ¿no?, de que hay mosquitos en estos lugares. Hay horarios en los cuales sí, es el atardecer, el horario de los mosquitos, pero nada que un repelente colocado no resuelva. Y yo, como te digo, hoy, en la actualidad, tenemos muchos más casos de contagio de dengue en Iguazú que en el Pantanal. Perfecto. Perfecto. Bien, sí, es sorprendente también. La verdad que hubiera pensado todo lo contrario, ¿no? Que me tenía que envolver en tul, más o menos, para que no me piquen. Pero bueno, entonces no es necesario, me quedo tranquila. Bueno, José, agradecerte infinitamente por estas 4 capacitaciones hermosas que nos has brindado. La verdad que un placer escucharte, un placer aprender sobre estos nuevos destinos. Ojalá que podamos enviar pasajeros, que podamos abrir un poquito más la cabeza y ofrecer cosas nuevas y alternativas.
Ojalá que todos nuestros agentes de viajes que han escuchado estas capacitaciones se lleven algo nuevo para ofrecer y bueno, estaremos más que felices de poder enviarte a nuestros pasajeros. Así que muchas gracias. Que termines muy lindo. Hola. Sí, ahí hay unas preguntitas, ahí están preguntando algo. María Gabriela. Espérame. No te dejamos, José, te dejamos hasta el último momento que festejes con nosotros tu cumpleaños. No. Gracias, Viviana. Gabriela nos pregunta si sigue siendo un requisito que los turistas firmen un descargo de responsabilidad antes de hacer las actividades. No se hace más eso. Perfecto. ¿Qué era? ¿Por alguna problema lógica, algo de eso? No, pero sabes, sobre todo no era tanto en el Pantanal, eso era una práctica que se tenía en Bonito, en el cual vos te hacías responsable. Por ejemplo, si vos tenías algún tipo de hernia de disco y te ibas a hacer abismo a Ñumas, y sí, te ibas a forzar mucho, entonces después no le podías reclamar a la empresa que brindaba la excursión. Por eso te hacían firmar justamente de que vos estabas en plena conciencia, primero de que estabas en condiciones aptas vos de hacer esos paseos, sobre todo esos que son un poquito más radicales, ¿no? Sí. Pero en el Pantanal, como los paseos son de contemplación, donde no hay actividad física, no es necesario, prácticamente nunca se pidió. Pero en Bonito, en una época, sí se pedía eso, ¿no? Perfecto. Bueno, buen dato, la verdad que bueno saberlo eso. Sí, claro, obviamente las exigencias físicas, ¿no? De siempre averiguar previamente a mandarnos a hacer una excursión si se requiere, o bueno, qué exigencia física nos va a demandar. Así que bueno, José, podés ir a comer la torta, a festejar, a pasar la tarde con tu familia. Muchísimas gracias, esperamos verte muy pronto nuevamente. Y bueno, y ojalá estés también muy pronto recibiendo pasajeros de Topless. Gracias a ustedes y bueno, que disfruten mucho. Gracias por escucharnos. Gracias a vos y gracias a todos los que se conectaron. Los esperamos en la próxima. Hasta luego. Chau.